El tema de este blog ha sido elegido por los tíos guays de Patreon. Muchas gracias a todos ellos por haber elegido este tema y muchos otros más, ya que me incitan a investigar y aprender sobre un montón de cosas tan interesantes como esta, y así de paso vosotros también os beneficiáis y todos aprendemos un poquito más cómo funciona el mundo. Si queréis sugerir temas para futuros vlogs de este tipo, podéis haceros patrons en mi Patreon, link en la descripción. Y antes de empezar el vídeo, quiero dejar claro que no soy un experto en ninguno de los temas que voy a tratar, solo hace falta entrar en mi canal para darse cuenta de ello, pero no os desaniméis porque eso no significa que en el vídeo no haya rigor. He dedicado los últimos 4 meses a investigar, leer documentos, estudios, incluso a preguntar a personas que trabajan o que han estudiado sobre la materia que vamos a tratar en este vídeo para documentarme apropiadamente. Dicho esto, comencemos. Hoy vamos a hablar sobre la energía nuclear y su relación con los ecologistas. La energía nuclear es la energía más odiada actualmente, el 62% de la población mundial está a favor de prohibirla. Los ecologistas luchan de manera constante contra la energía nuclear, intentando cerrar las centrales a toda costa, porque la consideran una energía extremadamente peligrosa, contaminante y sobre todo radioactiva. Dicen que las centrales contaminan el agua de los ríos y de los océanos, que si un mal mantenimiento pueden hacerlas explotar matando a todo el mundo, como si de bombas nucleares se tratasen, que sirven como tapadera para hacer bombas nucleares, que si producen cáncer, que si matan a los animales, que les producen mutaciones extrañas, que si vives cerca vas a empezar a brillar en verde como el señor Barnes, nada más lejos de la realidad. El odio a la energía nuclear viene por culpa de un velo de ignorancia que rodea a todo lo relacionado con ella, porque realmente no saben cómo funciona. Porque ¿qué saben? ¿Que si coges un aparatito y lo pones cerca de algo y se pone a hacer... ¿Qué es? ¿Caca? ¿No hay que tocarlo? ¿Cómo va? No saben realmente cómo funciona. Solo saben lo que han oído de otras personas, lo que han visto en videojuegos, en la tele. Tienen una opinión mediática sobre la energía nuclear. Basan todas sus acciones en lo que creen que es, y no en lo que realmente es. Y esto es un problema muy grande, porque están condicionando al medio ambiente, al desarrollo humano y el coste eléctrico con esas creencias, que son creencias sin fundamentos. Porque ¿qué pensaríais si os dijese que la energía nuclear es la más segura, la más limpia y la más barata que existe? ¿Me creeríais? No creo, ¿verdad? Pues tan solo una de esas tres es falsa. ¿A que no sabéis cuál es? Hagan sus apuestas, damas y caballeros, vamos a girar la rueda. ¿Cuál creéis que va a ser la falsa? Seguro que habéis apostado vuestro dinero a que no es limpia o a que no es segura. Pues no, la energía nuclear no es la más barata. No es particularmente cara, pero desde luego no es la más barata. Y es que en contra de la creencia popular, la energía nuclear, incluyendo los desastres de Chernóbil y Fukushima, es la energía más segura y limpia que existe. La energía nuclear es más de vez y media más segura que la energía eólica, y casi 5 veces más que la solar, las energías más seguras del mundo. Y es que la energía nuclear es la que menos muertes provoca en todas las etapas de su vida. Menos muertes en la minería de los materiales y combustibles, menos muertes en la construcción de las instalaciones, menos muertes en la operación de las instalaciones, menos muertes en el reemplazo y desmantelado del equipo averiado, menos muertes en la demolición de la infraestructura obsoleta, y menos muertes causadas a los ciudadanos, ya sea por accidentes o por polución. Que esa es otra de sus ventajas, la energía nuclear es muy poco contaminante. De hecho, la mayoría de los estudios la considera la energía más limpia que existe, y por ello piden que la reconozcan como verde. Para determinar cuánto contamina una energía, se debe mirar las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos líquidos y sólidos que produce durante todo su ciclo de vida. Durante la extracción de los materiales, la construcción de la central, el transporte del combustible, la maquinaria que la opera y las propias emisiones de la central. Con todo esto en cuenta, nos encontramos con que la energía nuclear, dependiendo de en qué país, claro, oscila entre ser la menos contaminante y ser igual de contaminante que la eólica, la segunda energía más limpia del mundo. Estudios conducidos en Dinamarca, que son de los estudios más detallados que he podido encontrar, por cierto, descubrieron que la energía hidráulica es la menos contaminante, seguido de cerca de la nuclear y después de la eólica. En Estados Unidos se llegó a la conclusión de que la energía nuclear contamina igual que la energía eólica, y ambas menos que la solar. Y en Reino Unido, la energía eólica es la más limpia, ligeramente menos contaminante de media que la nuclear, aunque la nuclear tiene una contaminación mínima menor que la eólica. Las estadísticas globales llegan a la conclusión de que la energía nuclear es tan limpia como la energía eólica, aunque los estudios más detallados que existen separan la energía eólica en dos subcategorías, la energía eólica en tierra y la eólica en mar. Cuando la energía eólica se divide en estas dos categorías separadas, la energía eólica en el mar se convierte en la menos contaminante a escala global. También en la segunda más cara, cabe destacar. En el mar se convierte en la menos contaminante, seguida de la nuclear y seguida después de la eólica en tierra. Es decir, que la eólica le está haciendo un sandwichito a la energía nuclear en contaminación.
Pero hay un problema con estas estadísticas, y es que también hay otros factores muy importantes respecto a la contaminación que estas estadísticas no tienen en cuenta. El espacio ocupado, el impacto que tienen en la fauna y flora, la capacidad a la que producen electricidad, las baterías y el tiempo que operan. Una de las mayores preocupaciones de los ecologistas es la conservación del medio ambiente, alterarlo lo mínimo posible y proteger a las especies que lo habitan. Básicamente, no talar todos los bosques, llenar de basura los océanos y cargarse todas las especies a tiros, una cosa así. La ironía del asunto es que las renovables son las que más espacio requieren, y por tanto son las que más tienen que modificar el terreno, son las que más tienen que talar bosques, excavar o rellenar terreno y reubicar a las especies. La más obvia es la hidráulica, se construye una barrera gigantesca que crea un lago artificial inundando toda una zona y destruyendo el ecosistema. Si vemos la comparativa, podemos apreciar que las más intrusivas son las renovables. Y esto es un problema, porque si no utilizamos energías que ocupen menos espacio y requieran menos cantidad de combustible, no vamos a lograr liberar una gran zona de terreno, permitiendo que esos ecosistemas alterados se restauren, que la masa forestal recrezca y que las especies vuelvan a poblar la zona. En la antigüedad, y en la actualidad en países pobres, todavía se utilizan métodos de energía como la madera o el estiércol. Estas energías son las más ineficientes y contaminantes que existen, más que el carbón, ya sea por emisiones de CO2 o por la gran cantidad de terreno que requieren. Por eso nos hemos movido a energías más densas, como el carbón, y posteriormente al gas natural, que contamina la mitad que el carbón, y finalmente a la nuclear, que es increíblemente densa y poco contaminante. Pero ahora nos encontramos con el salto a las renovables, y las energías renovables, pese a que no dependen de toda esa biomasa ni biocombustibles, requieren mucho mayor espacio, más que con métodos tradicionales como la tala de bosques para obtener madera, sembrar el campo o pastorear, por lo que están acabando con la masa forestal y con las especies que lo habitan. Y esto se podría solucionar con la energía nuclear, una energía preferible a los demás combustibles fósiles. Es muy poco contaminante, requiere muy poca cantidad de combustible y ocupa muy poco espacio. Otro problema de las energías renovables son las muertes animales. Los defensores de las energías fósiles argumentan que las energías renovables matan más aves de manera indirecta que las fósiles. Es decir, que los molinos y los espejos matan más aves que las torres de refrigeración, chimeneas de carbón y los escapes de los incineradores. Y aunque los molinos eólicos maten a collejas y los espejos solares los prendan fuego como si de aviones japoneses se tratasen, los combustibles fósiles acaban con la vida de muchísimos más pájaros de manera indirecta mediante la contaminación que las renovables durante todo su ciclo de vida. Aunque sí, es cierto que las renovables están suponiendo un grave problema para especies migratorias y rapaces. Y no solo para las aves, también para murciélagos. Estas energías son responsables, aquí en España, de entre 6 y 18 millones de muertes anualmente. Y en Estados Unidos, los molinos matan a 20 millones de murciélagos cenicientos anualmente. Sí, se llaman así, no me lo estoy inventando, lo juro. Aquí los ecologistas defienden que esos números de aves no son tan graves como parecen, puesto que los gatos domésticos cazan una infinidad de pájaros más que los molinos eólicos. Y es cierto, los gatos domésticos son los asesinos más grandes de la historia, después de nosotros, claro. Los gatos son responsables de matar 3.700 millones de pájaros al año. Son la especie más invasiva que existe, después de nosotros, claro. Y esto pone en riesgo miles de especies. Luego, en lugar de prohibir la energía nuclear, ¿qué tal si prohibimos los gatos? Nah, nadie quiere prohibir un lindo gatito, son muy bonicos. Y estúpidos. Nos tienen entretenidos. Que sigan matando. El problema con este argumento es que los pájaros cazados son pajaritos pequeños, como Piolín. Son gorriones, petirrojos, estorninos, urracas, tórtolas, palomas, cosas así. Y las renovables no matan esas aves. Las renovables son peligrosas para las aves en peligro de extinción, como el águila imperial o la butarda. Y los gatos no cazan águilas imperiales, las águilas imperiales cazan gatos. Y como no podemos resistirnos a interferir con la naturaleza y no podemos permitir que ninguna especie se extinga, tenemos que hacer énfasis en ellas porque esas aves en peligro de extinción son más importantes que las demás. Pero estas aves, y las que sí están siendo afectadas en gravedad por los combustibles fósiles, se podrían salvar si utilizásemos energía nuclear, ya que con ella podríamos suplir la necesidad de los combustibles fósiles reduciendo las emisiones y la mortalidad, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos y también para las aves. Además de que necesitaríamos construir menos parques renovables, contaminando menos e interfiriendo menos con la naturaleza, que después de todo es lo que quieren los ecologistas. Las estadísticas de mortalidad animal son muy difíciles de encontrar por alguna razón. El estudio más completo que he encontrado especifica solo las muertes de los pájaros,
El estudio indica que las muertes aviarias causadas por la energía eólica son 2 veces menos que la energía nuclear y 35 veces menos que los combustibles fósiles. Por desgracia no hay datos sobre la energía solar ni la hidráulica, pero se estima que la energía solar causa 3 veces menos muertes aviarias que la eólica. A pesar de estos datos, si leemos la letra pequeña, podemos ver que el estudio incluye para la energía nuclear las minas de uranio, por lo que 1/3 de los valores no son de centrales nucleares, sino de sus minas. Y para los combustibles fósiles, incluye el daño causado al terreno por las grandes minas y la lluvia ácida producida por la contaminación. El problema con estas métricas es que inflan las muertes aviarias para la energía nuclear y fósil de manera injusta. En el caso de los combustibles fósiles, tener en cuenta la lluvia ácida o no va a cambiar mucho lo perniciosos que son para el medio ambiente. Pero en el caso de la nuclear, la central nuclear apenas mata pájaros, si es que llega a matar. Porque ¿cómo mata una central nuclear a un pájaro? A no ser que un pájaro se estrelle contra una ventana y se muera, como con cualquier otro edificio que existe en la faz de la Tierra. Poco difícil lo veo, ¿no? Otra forma de morir sería que el pájaro se metiese en medio de la torre de refrigeración mientras está refrigerando y se rostizase de alguna manera. Realmente las centrales nucleares no matan pájaros. A lo que más afecta a la energía nuclear es a la vida marina que se encuentra cerca de las tuberías que recogen o expulsan agua del reactor. Y el reactor nuclear tan solo recoge agua fría y expulsa caliente, nada más. Y no expulsa agua a 1000 grados, expulsa agua ligeramente caliente, pero ya está. No vierte sustancias nocivas al agua, ni hace que los peces brillen en verde, ni nada de nada. Los pájaros son una preocupación menor para las centrales nucleares. Sin embargo, de estas estadísticas, 1/3 de los datos de la energía nuclear viene de las minas. Y vale, sí, las minas de uranio pueden acabar con la vida animal circundante, y de hecho lo hacen. Contaminan fuentes de agua cercanas y las emisiones de la maquinaria y alterar el suelo para sacar el material también afecta a lo suyo. Aunque aquí es donde está el giro argumental. Las energías renovables también tienen que conseguir los materiales para construirse. ¿O os creéis que bajan del cielo ahí en un haz de luz y se posan grácilmente sobre el terreno como si fuesen la quinta esencia de la ingeniería? Esos materiales se tienen que excavar en minas, y esas minas también contaminan. Por algo se llaman minas, porque contaminas. ¿Has visto lo que he hecho ahí? Sin embargo, esas minas no se están tomando en cuenta en estas estadísticas. ¿Y por qué? ¿Por qué no se tienen en cuenta? Porque los materiales, como el hormigón, el litio, el plástico, tienen una gran cantidad de aplicaciones. Si minas calcio, puedes utilizarlo para hacer aleaciones, químicos, plásticos, cosméticos, fármacos o hormigón, y ese hormigón se puede utilizar para todo tipo de construcciones, como las plantas eléctricas. Si extraes petróleo, puedes utilizarlo como combustible, para coches, barcos, aviones, para hacer plástico, o para quemarlo en un generador y obtener electricidad. El litio lo mismo, pilas, baterías, fármacos, aleaciones... ¿Pero y el uranio? ¿Para qué se extrae el uranio? Bueno, se extrae para centrales nucleares y blindaje o munición para tanques... ¿Bombas? No tiene muchos usos. Y como su uso principal es la energía nuclear, toma, la contaminación para la energía nuclear. Como los materiales y recursos que se utilizan para el resto de energías se usan en una gran cantidad de sectores, no es lógico atribuir las muertes aviarias de esas minas enteramente a las energías. Pero como no sabemos con exactitud cuánta cantidad y en qué lugar se destina esos materiales a qué, las estadísticas obvian esa contaminación. El problema del resto de energías es que la minería de esos materiales que requieren es más contaminante que la del uranio. Alteran más el ecosistema, emiten más gases de efecto invernadero, matan más animales y lo más importante de todo, tienen que excavar mucha mayor cantidad. Y se obvia. Y por esta razón, y otras más que vamos a ver más adelante, las energías renovables son más verdes que la nuclear en ciertas estadísticas. El uranio es una fuente de energía muy densa, es decir, tiene mucha energía por unidad de masa. 1 kilo de uranio en un reactor produce 45 gigavatios día. Mientras tanto, un panel solar de 1,5 metros cuadrado, que es más o menos la media, produce 0,001 gigavatios día. Para producir la misma electricidad que 1 kilo de uranio, necesitaremos 45.000 paneles solares. Y para ello necesitamos minar unas cantidades ingentes de silicio, níquel, litio, cadmio, galio y otros materiales que se utilizan para construir estos paneles solares. Materiales que son muy contaminantes de extraer, más contaminantes que el uranio. Cada panel solar de 1,5 metros cuadrado pesa alrededor de 20 kilos. Esos son 900 toneladas de paneles solares. Solo el panel solar, nada más. 900 toneladas de silicio, níquel, litio, cadmio, galio
Más luego tenemos que añadir peso adicional del acero, de los soportes y el hormigón para anclar los paneles, además de que esa estructura ocupará un espacio total de 6,75 hectáreas. ¿Habéis visto la película de Blade Runner, la nueva, la de 2049? En la intro de la película se ve una extensión de granjas solares que cubre hasta donde llega la vista. Pues esa película no anda desencaminada para nada. El mundo se vería un tanto así si decidimos volvernos 100% renovables con la tecnología actual. El planeta en 2017 consumió 162.000 billones y medio de vatios hora. Para producir eso mediante paneles solares, necesitaremos más de 6.700 millones. Y esos paneles solares cubrirán un área de 10.000 millones de metros cuadrados. Básicamente tendríamos que convertir Jamaica entera en un panel solar. Que no parece tan mal, porque Jamaica no es que sea muy grande, pero pídele a Jamaica permiso a ver si te lo da. Podemos hacer eso, o podemos construir 1.350 centrales nucleares. Ocupan menos espacio, contaminan menos, son más baratas, son más seguras y son más duraderas. Porque tenemos que tener en cuenta que la vida útil de un panel solar es de 25 años, y la de su batería de 10 años, mientras que las centrales nucleares tienen de media una vida útil de 40 años. Aunque la razón por la que las centrales nucleares dejan de operar no es porque se rompan o ya no funcionen, que a veces pasa, no digo que no, pero realmente ocurre porque los gobiernos las cierran, ya sea por incautación, por no permitir que renueven sus licencias, o porque ceden ante la presión del público y los ecologistas, cuando aún son perfectamente funcionales y su vida útil podría seguir. De todas formas, aunque fuese cierto que los reactores de las centrales nucleares hayan alcanzado su vida útil, siempre se pueden reacondicionar, o se pueden sustituir por unos nuevos y volver la planta nuclear operativa otros 20 o 40 años. Y esto es bueno, porque una planta que aguanta un montón no genera basura. Un reactor a la basura cada 60 años es muy poca basura. Y es que para más Inri, una de las cualidades más infames de la energía nuclear es que dejan una burrada de residuos. Pero ¿sabíais que los paneles solares producen 300 veces más residuos tóxicos que las centrales nucleares? No residuos de por sí, que también producen más. Residuos tóxicos, y son más tóxicos que los de las centrales nucleares. El verdadero problema con los residuos nucleares, que no son tan tóxicos y que no producen para nada la cantidad que dicen que producen, es que son radioactivos. Y esto asusta mucho a la gente. Que esa es otra de las ventajas de la energía nuclear. Los residuos de este tipo de energía se entierran, mientras que el resto de energías vierten sus desechos a la atmósfera y luego nos los respiramos, o los dejan tirados ahí en vertederos. Otra mentira bien repetida por los ecologistas es que la energía nuclear está en las últimas, que ya se está acabando, y que la gente por fin se ha enterado de que es mala y hay que cerrar los reactores nucleares. Por desgracia para los ecologistas, no es así. No solo no es peligrosa ni contaminante, sino que tampoco está muriendo. En este mismo instante se están construyendo más reactores que cerrando. De aquí a 2040 está planeada la construcción de 289 reactores frente al cierre de 154. Haced las matemáticas. También dicen que las centrales nucleares tardan muchísimo en construirse, décadas incluso, por lo que no compensa para el poco tiempo que van a servir. Cosa que es mentira. Primero, sí compensa, ya lo hemos visto antes, la cantidad de paneles solares que nos hacen falta si no. Y segundo, las centrales nucleares no tardan décadas en construirse, tardan de media entre 40 y 50 meses, que son 3-4 años. Y eso que aún no hemos hablado de la capacidad ni las baterías. Una de las diferencias más primordiales de las energías renovables respecto a las fósiles, además de que contaminan mucho menos, es que no operan todo el tiempo, ni pueden regular la capacidad a la que producen electricidad. La capacidad es la medida que compara la cantidad de energía que se está obteniendo con la cantidad de energía máxima que se puede llegar a obtener. Es decir, si tengo una central cuya capacidad máxima son 100 megavatios hora, y esa central en este momento está obteniendo 50 megavatios hora, está funcionando al 50% de capacidad, porque está obteniendo la mitad de energía que es capaz de obtener. Las energías fósiles pueden aumentar o reducir su capacidad quemando más o menos combustible para adaptarse a la demanda eléctrica. Si un mes hace falta más electricidad, quema más combustible y cumple la demanda. Si un mes hace falta menos electricidad, se quema menos combustible y se ahorra. Pero las renovables no pueden hacer eso. La capacidad de producción de las renovables está a merced del medio. Si sopla mucho el viento, si el sol pega fuerte, si llueve a cántaros, producirán mucha energía. Pero si no sopla, se nubla o hay sequía, producirán poca, o no producirán directamente. Si resulta que un día hay una gran demanda de electricidad, las renovables no pueden aumentar la capacidad, no pueden cubrir esa demanda. Y si otro día no hay demanda eléctrica, las renovables no pueden disminuir su capacidad, así que esa electricidad o se almacena o se pierde.
Pero las fósiles y la nuclear sí que pueden. Si falta energía, se usa más uranio o se mete más carbón a la caldera. ¿Qué sobra? Se quita. Tan simple como eso. Y eso, las renovables no lo pueden hacer. Por eso las renovables se las llama fuentes complementarias o intermitentes, porque no son lo suficientemente fiables y constantes como para ser consideradas fuentes principales. Para solventar este problema podemos utilizar baterías, almacenar la energía sobrante en baterías para posteriormente usar esa energía cuando no produzcan. El problema de las baterías es que, primero, no tienen la capacidad suficiente como para almacenar una cantidad de energía que pueda cubrir toda una demanda. En Estados Unidos, que es el segundo país con más renovables después de China, sí, China, es el país que más renovables tiene. Es un tanto irónico que el país más contaminante del mundo sea el que más energía renovable tiene. Y Estados Unidos es el segundo más contaminante del mundo, y coincidentemente es el segundo con más renovables. Y las coincidencias siguen. La India es el tercero más contaminante del mundo, y es el quinto con más renovables. Rusia es el cuarto, y el séptimo con más renovables. Japón el quinto, y el octavo con más renovables. La razón por la que Japón se volvió el quinto más contaminante del mundo es porque la gran mayoría de los reactores se han detenido por culpa del susto de Fukushima, cosa que es perfectamente entendible. Pero no han reanudado esos reactores, y como resultado, la contaminación se ha disparado a máximos históricos, porque toda esa demanda eléctrica que ahora no se está produciendo con energía nuclear, se tiene que suplir de alguna manera, y se suple con carbón, petróleo, gas natural y energías renovables. Y las renovables, cuando no producen electricidad, se tienen que suplir con más carbón, petróleo y gas natural. Y luego, nos preguntamos por qué pasan las cosas que pasan. Toma, Japón el quinto más contaminante del mundo. Y en Europa tenemos a Alemania, el sexto más contaminante del mundo y el más contaminante de Europa, y es el sexto con más renovables del mundo. ¿Coincidencia? No lo creo. En el estado de California, el estado con mayor capacidad de almacenamiento en baterías de Estados Unidos, tan solo tienen 23 minutos de batería, incluyendo todo tipo de baterías, desde las baterías de las propias centrales hasta las baterías de los coches, portátiles e incluso las de bolsillo, las AA y las AAA, estas que pones en los mandos a distancia y todas estas cosas. Y con todas esas juntas, tan solo tienen 23 minutos de batería. Para poder depender de estas renovables, necesitamos mejores y mayores baterías. Segundo, las baterías ocupan espacio y contaminan. La mayoría de las baterías que tenemos son de ácido plomo y sal fundida, más de sal fundida que ácido plomo. Estas baterías son extremadamente corrosivas, no tienen una vida útil muy larga, y no es recomendable o posible descargarlas por completo. Por supuesto, muy pocas estadísticas que tratan las emisiones de las diferentes fuentes de energía tienen en cuenta los residuos sólidos, líquidos y gases de efecto invernadero productos de las baterías, sobre todo los sólidos y líquidos. Con esto no digo que las renovables sean más contaminantes que los fósiles. Ojo, que claramente no lo son. Pero hay que tener en cuenta estos factores también. Factores casi exclusivos de las energías renovables que hay que tener en cuenta a la hora de llegar a la conclusión de la polución emitida por estas energías. Sobre todo cuando a la energía nuclear la están mirando con lupa, mientras que a las renovables les hacen la vista gorda de manera impresionante. Pero bueno, no todo es malo para las energías renovables, obviamente. A lo largo de esta última década se han empezado a sustituir estas viejas baterías por unas nuevas de ion litio. Las baterías de ion litio tienen la ventaja de que almacenan más energía, se pueden recargar o descargar por completo sin acortar la vida de la batería, y no son tan peligrosas, son menos corrosivas. Y es que las baterías de litio requieren mucho menos mantenimiento que las de plomo, tienen más de 3 veces más energía específica, más del triple de densidad energética, un 50% más de potencia específica, una eficiencia de carga y descarga mayor, pierden mucho menos carga con el tiempo y tienen una mayor vida útil. ¡Joder, pues qué bien, ¿no? Pues si realmente son tan buenas, ¿por qué no nos pasamos de una vez a esas baterías? ¿Por qué seguimos con las de ácido plomo y las de sal fundida? Pasémonos ya, ¿no? El problema con estas baterías es que son un tanto caras. Las baterías de litio son 5 veces más caras por unidad de capacidad, y la electricidad como resultado acaba saliendo ligeramente más cara. Cabe destacar que este año están desarrollando nuevas baterías de litio que son capaces de proporcionar energía en un rango de precio entre 150 a $200 el kilovatio hora, que probablemente estén listas para 2020-2022 más o menos. Cuando llegue ese día no habrá razón para elegir las baterías ácidas sobre las de litio, pero por ahora las baterías que tenemos contaminan menos a cambio de ser más caras. Y ese es el tercer punto, el precio. Los ecologistas están dispuestos a pagar más por la electricidad a cambio de contaminar menos. Y eso está bien,
siempre y cuando tengas el dinero para pagar ese aumento de precio. Y siempre que quieras, claro está. Esto para los países del primer mundo no es tan grave problema. Entre comillas, porque yo puedo pagar el incremento, pero no me hace ni puñetera gracia haber pasado de pagar 40 euros a 65 euros al mes por culpa de las renovables. Y más aún cuando se supone que estaban allí para reducir la contaminación y lo que han hecho no solo es aumentar la contaminación, sino también el precio. Así que muchas gracias, ecologistas. Pero ¿qué pasa con los países pobres, los no desarrollados, los no industrializados? Esos países no se pueden permitir el lujo de instalar energías tan caras. Esos países siguen usando el carbón y el petróleo no porque les importa un pito el medio ambiente, que lo sabrá, no digo yo que no, pero los usan porque son una fuente de energía más rápida y barata. Pero los ecologistas defienden que hay que apechugar con ello, que debemos hacer el sacrificio de pagar más para contaminar menos y esperar al día en el que las renovables sean baratas y rentables. Aguantarnos ahí, venga, no pasa nada, aguanta hasta que llegue. Pero es que no es necesario hacer ese sacrificio, no hace falta esperar, porque ahora mismo, en la actualidad, tenemos un método de obtención de energía que es más barato y contamina menos que las renovables. La energía nuclear, como Bob Esponja. No solo eso, también es más segura, funciona la totalidad del tiempo, genera más energía en menos tiempo y se puede adaptar a las necesidades de la red eléctrica. Pero los ecologistas no quieren. La energía nuclear no solo cumpliría con los objetivos de los ecologistas, preservar el medio ambiente y reducir la contaminación, sino que también proporcionaría una fuente de energía verde y barata para los países pobres que quieran sumarse a la lucha contra el cambio climático. Porque las energías renovables son bastante caras, sobre todo la solar, que es la más cara por paliza. Durante los últimos años, el coste de la energía eólica ha bajado considerablemente hasta ponerse a la par con la nuclear, o incluso por debajo. Aunque muchas páginas de internet nos dicen que las renovables, y en especial la solar, que es la más cara, nos dicen que son más baratas que cualquier tipo de energía. Que son la panacea de la vida, oiga, la quinta esencia energética. Bueno, si eso fuese cierto, si fuesen realmente tan baratas, ¿no creéis que ya nos habríamos pasado corriendo esas energías? Tan tontos no somos, ¿no? Si son más baratas, más limpias y más seguras, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo con el carbón? Los ecologistas creen que la razón por la que no conseguimos hacer esta transición a las renovables es porque el gobierno está en su contra, que el gobierno no quiere. Pero el gobierno lleva subsidiando estas energías desde hace mucho tiempo, por lo menos aquí en España. De hecho, la gran subida del precio de la luz en España fue por la burbuja de las renovables de Zapatero, que nos supuso unas pérdidas de 740 millones de euros. Y se estima que las pérdidas pueden ascender hasta 8.100 millones de euros. Y a día de hoy, políticos como Sánchez o Errejón siguen apoyando a las renovables. Fijaos lo que ha dicho Más País en su Acuerdo Verde por España. Proponemos una reforma ecológica y feminista de la contabilidad nacional en dos claves. En primer término, desplazaremos al PIB del centro de gravedad de la acción económica. En segundo término, también por vía comisión parlamentaria, introduciremos una contabilidad biofísica paralela a la contabilidad monetaria, que permita localizar e intervenir sobre procesos de externalización de daños ambientales, tensiones metabólicas y mochilas ecológicas ocultas, que no entran dentro de la racionalidad económica acortada del sistema de precios. Joder, esto parece de Pokémon, ¿no? Encontraste una mochila ecológica oculta, MO7. Lo puede aprender Squirtle. ¡Que me aspen! Si esto no es neo-hippie colgado. Esto es una clara llamada de apareamiento ecologista en clave perroflautesa. Merkel subsidia las renovables, Obama también, Zapatero, Sánchez. Y lo hacen no porque les preocupe el medio ambiente, no señor. Al señor Falconetti no le importa un pito contaminar para ir al concierto de The Killers. Lo hacen porque quieren tu voto. Y si poner renovables vende votos, aunque se cargue el precio de la luz y contaminen más, lo van a hacer. Porque ¿qué más da? ¿Qué más da? Les da igual. No les importa el medio ambiente, les importa tu voto. Otra razón por la que creen que no hacemos la transición es porque las petroleras inyectan un montón de dinero para comprar a los burócratas y lavarnos el coco con propaganda y que sigamos apoyándolas y patatín patatán. Déjame que te cuente un secreto, mi querido televidente. No hay nadie más interesado por las renovables en este planeta que las petroleras. Cuantas más renovables haya, menos competencia tendrán. Y como las renovables no producen todo el tiempo, tienen que suplir la demanda con petróleo, porque no queremos la nuclear, ¿verdad? ¿Y quién vende el petróleo? Eso es,
Es igual que los narcotraficantes y los contrabandistas. Ellos son los primeros interesados en que las drogas y las armas sean ilegales. Así estás forzado a comprar lo que ellos te ofrezcan y a nadie más que a ellos al precio que les dé la gana. La razón por la que no cambiamos enteramente las renovables es porque todas estas estadísticas no tienen en cuenta otros factores como las baterías. Aquí hay un gráfico que sí tiene en cuenta las baterías. Ved cómo se dispara el precio de las renovables cuando sí se tiene en cuenta el precio y el mantenimiento de las baterías. Otra razón por la que ocurre esto es porque el gobierno subsidia estas energías, pagando parte de la construcción y parte de la factura de la luz, además de poner tasas y otros impuestos a los combustibles fósiles y a la energía nuclear para desincentivar su uso, cosa que parece ser que no lo consigue. Si nos fijamos en el coste de las energías, algunas renovables, incluso con el descuento, siguen siendo más caras que la nuclear. Por esto no terminamos de hacer la transición a las energías renovables. Por eso, y porque no funcionan todo el tiempo. Como bien dijimos antes, las energías renovables no pueden regular su capacidad, excepto la hidráulica. Pero además de eso, las energías renovables no pueden elegir cuándo funcionar y cuándo no. El molino va a girar solo cuando haya viento. Si no hay viento, no gira. Si se nubla, llueve, si es de noche o si es invierno, el panel obtendrá muy poca energía. Y este es el verdadero problema de las renovables, que son fuentes de energía intermitentes. La energía solar y la eólica funcionan entre un 10 y un 30% del tiempo. Esto propicia que el tiempo restante en el que estas energías no están funcionando, esa carencia de producción energética, se tenga que cubrir produciendo electricidad por otro método. Y como la energía nuclear es tan odiada y nadie la quiere, pues se suple con otras energías. ¿Cuáles energías? El carbón, el gas natural y el petróleo. Energías muy contaminantes. Así que por culpa de que las renovables no funcionan todo el tiempo, la contaminación aumenta para suplir esa falta energética. Y esto es justo lo que ha pasado en Alemania y en Japón, que al cerrar las centrales nucleares y aumentar las renovables, esa demanda se suple quemando combustibles fósiles, que aumentan la contaminación. Miremos en Europa, comparemos Francia con Alemania, el país más nuclear de Europa y del mundo, con el país más renovable de Europa y el sexto del mundo. Francia obtiene el 72% de su energía de centrales nucleares, mientras que Alemania el 13%. Francia obtiene el 18% de su energía a través de renovables, mientras que Alemania el 47%. En los últimos 10 años, Francia cerró un reactor nuclear, uno en 2010, mientras que Alemania cerró 10, 8 en 2011 como respuesta a Fukushima, uno en 2015 y otro en 2017. El resultado de estas decisiones fue que Francia redujo la contaminación un 15%, mientras que Alemania un 2%. Y no solo eso, la factura de la luz alemana subió 7,23 euros kWh, mientras que en Francia 5,16. Además, Francia se convirtió en el cuarto país menos contaminante de Europa, mientras que Alemania es el más contaminante de Europa, y el sexto del mundo. ¿Coincidencia? No lo creo. Y es que es tan simple como esto, caballeros. Las pruebas están sobre la mesa, las cartas están boca arriba. Claramente, la energía nuclear es más segura, más barata, más eficiente y más verde. ¿Cuándo ha habido una catástrofe nuclear en Francia? Y es el país más nuclear. ¿Cuándo ha habido una en Suecia, en Hungría, España, Suiza, Reino Unido, Eslovaquia, Corea? Es más, ¿cuántas catástrofes nucleares conoces? ¿Cuántas? Probablemente Chernobyl y Fukushima, nada más. Los más leídos igual se sabe la isla de 3 millas, y los super mega cracks del balón en los pies se van a saber la de Kingston. Pero ya está. Es que realmente no hay mucho más. Solo ha habido 10 casos en toda la historia de la energía nuclear en el que la radiación se haya escapado del reactor, y solo 2 son graves, Chernobyl y Fukushima. El miedo a la energía nuclear viene de... bueno, no saber cómo funciona la energía nuclear. Y es normal, todos tenemos miedo o somos cautelosos con lo desconocido. Pero para perder ese miedo hay que aventurarse y comprender qué es lo que nos da miedo, para así entenderlo y que nos deje de dar miedo. O para saber si hay que salir por patas antes de que explote todo. Así que vamos a explicar cómo funciona una central nuclear. Concretamente un reactor, que es donde ocurre la magia. Hay bastantes modelos de reactor, pero los más comunes son el reactor de agua a presión, el reactor de agua en ebullición y el reactor de agua pesada a presión. Vamos a ver el funcionamiento del reactor de agua a presión, que es el más común. El reactor se divide en 3 circuitos. El primer circuito, donde se fisiona el uranio, el segundo circuito, donde se genera la electricidad, y el tercer circuito, que refrigera el segundo circuito. El primer circuito comienza en el reactor. El reactor contiene uranio y agua, y esa agua se calentará gracias a la fisión del uranio. La fisión, que no hay que confundirla con la fusión, son diferentes cosas, la fisión
es la reacción natural que hace que el átomo se divida en dos o más nuevos átomos. Para diferenciarlo fácil, la fisión es la división y la fusión es la unión. Eso es una buena forma de recordarlo, que rime: fisión, división, fusión, unión. Y la razón por la que se elige el uranio es porque es el único elemento natural fisible. Aunque no todo el uranio, ojo. No puedes simplemente sacar la piedra y tirarla al reactor y ¡hala! ¡Energía! No se puede hacer eso. Necesitamos un isótopo en concreto. El uranio natural está compuesto principalmente por 3 isótopos: el uranio 234, el uranio 235 y el uranio 238. El que nos interesa es el uranio 235, ya que es el único isótopo natural fisible. O sea que el uranio no solo es el único elemento fisible, sino que además un solo isótopo de ese único elemento fisible, solo uno de esos isótopos es fisible también. Cuando un isótopo de uranio 235 recibe un neutrón, este se fisiona y se divide en 2 átomos, además de liberar 2 o 3 neutrones. Estos neutrones colisionarán con otros isótopos de uranio 235, que a su vez se dividirán y colisionarán con otros, y así sucesivamente, hasta que todo se haya fisionado. Eso es una reacción nuclear. Pero como hemos visto antes, el uranio 235 es bastante escaso. Generalmente, la concentración de uranio en mena de uranio oscila entre el 0,05 y el 0,5%, y de esa pequeña parte, tan solo el uranio 235, que es el que nos interesa, es el 0,72%. Es decir, que de 1 kilo de mena de uranio sacamos 5 gramos de uranio, y de esos 5 gramos de uranio, tan solo 36 miligramos son de uranio 235. O sea que prepárate para fundirte el pico de diamante sacando uranio. Bueno, ahora van a meter una cosa que va a ser mejor, ¿no? Y van a actualizar el juego, y van a meter... Netherite, eso. Os vais a dejar el pico de Netherite. Bueno, ¿qué más da? Os vais a fundir el pico. Volviendo al tema. Como el uranio tiene una concentración tan baja del isótopo uranio 235, para poder ser utilizado en un reactor tenemos que aumentar su concentración. Para ello, el uranio se enriquece, es decir, que al uranio se le añade artificialmente más uranio 235 hasta que alcance el 5% de su masa total. Este uranio enriquecido se compacta en unos cilindros pequeñitos. Ese cilindro, al que se le llama pastilla, es el combustible nuclear. Y esas pastillas posteriormente se apilan en batería para ser introducidos en unos tubos de circonio. La razón por la que se utiliza el circonio es porque es un metal muy resistente al calor, a la corrosión, y permite que los neutrones pasen libremente a través del material. Una vez esos tubos estén llenos y ensamblados, pasan a denominarse vainas. Esas vainas se agruparán junto a otras vainas en un grupo más grande. Ese grupo se le denomina elemento, y esos elementos son el producto final que se introduce en el reactor. Cuando todos los elementos de combustible son introducidos en el reactor, este se llena de agua y se enciende, emitiendo un brillo azul muy chulo, la verdad. ¿A que no sabíais que la radiación era azul? ¿A que pensáis que era verde? Ah, amigo, habéis visto mucho Los Simpson, ¿verdad? El uranio 235 del combustible empezará a fisionar, liberando neutrones que colisionarán con más uranio 235 y así sucesivamente, creando una reacción en cadena. Esta actividad, esta agitación en el agua, hará que el agua se caliente hasta alcanzar unos 300 grados centígrados, que gracias a un presurizador que aumenta la presión del circuito, se evita que el agua se evapore. Esta agua será movida por el circuito gracias a una bomba que hará que llegue el agua al radiador del generador de vapor. El radiador calentará el agua del segundo circuito hasta que hierva, y ese vapor pasará a través de un conducto que hará que gire una turbina. Y esta turbina, que está conectada a una pieza en un generador, hará que al girar se produzca electricidad. Después, ese mismo vapor llegará al condensador, donde se enfriará y se condensará. De ahí viene el nombre de condensador. Y se condensará gracias al tercer circuito, que con la ayuda de una bomba traerá agua fría de una torre de refrigeración, o del mar, lago, río, lo que sea, refrigerando el vapor de agua hasta que se condense. Y el agua del tercer circuito que se ha calentado se devolverá a la torre de refrigeración o se expulsará al mar, al río o lo que sea, y el agua del condensador será movida de nuevo por una bomba de agua al generador de vapor, completando el ciclo. Muy bien, todo correcto, pero ¿y qué pasa con la radiación? ¿No se escapa del reactor y hace que la gente se muera o que el agua se intoxique o algo así? No, hombre. El reactor está blindado e impide que prácticamente la radiación escape. La radiación que hay justo al lado de la pared de un reactor en pleno funcionamiento es apenas superior a la radiación natural. De todas formas, la radiación emitida por el reactor generalmente es alfa. Este tipo de radiación es detenida por unos pocos centímetros de aire. También es incapaz de atravesar la ropa ni la piel, así que no te preocupes. Vale, pero ¿y la reacción no se puede llegar a descontrolar?
Sin supervisión de un adulto, sí, evidentemente se puede llegar a descontrolar. Para mantener la reacción bajo control, los reactores lo que hacen es meter o sacar unas barras de control entre unos espacios reservados en los elementos de combustible. Estas barras están normalmente hechas de boro de cadmio, y la razón por la que están hechas de ese material es porque son capaces de atrapar neutrones sueltos. Es decir, se utilizan como una red de pescar. Si hay mucha actividad, si la reacción es más fuerte de lo que debería, se introducen esas barras y pescan los neutrones, los atrapan, impidiendo que colisionen con más uranio-235, disminuyendo la reacción. Si la reacción es muy baja, es muy poca, se retiran y permiten que más neutrones colisionen con uranio-235, aumentando la reacción. Vale, pero ¿qué pasa con el agua radiactiva que echan al mar? No echan agua radiactiva al mar. No se echa nunca el agua radiactiva al mar ni a ninguna fuente de agua natural. Nunca. El agua que está en contacto con el uranio está en un circuito separado y nunca se vierte al mar. Además de eso, todos los circuitos están debidamente aislados para minimizar la contaminación fuera del circuito con uranio, además de que el circuito del reactor y del refrigerador nunca se encuentran, impidiendo que de ninguna manera el agua del mar y el agua del reactor se mezclen y se contaminen. El agua que se usa para el refrigerado o se evapora en las torres de refrigeración o se vierte al mar, y esa agua es la misma que entró, exactamente la misma, solo que más caliente. Nada más, absolutamente nada más. Y el agua del reactor, la que sí es radioactiva o la que pueda contener trazas de materiales radioactivos, después de utilizarse, se descontamina de manera rápida y eficaz. Más adelante profundizaremos sobre los residuos nucleares y su tratamiento, que creo que es la parte que más preocupa a todos. Pero ahora vamos a hablar sobre la radiación. Primero tenemos que aclarar qué es radioactivo, la radioactividad y la radiación. Radioactivo es algo que emite radiación. Punto. Todo, absolutamente todo, es radioactivo. Desde los pelos de la nariz hasta los números rojos de tu cuenta bancaria. Pero no todo es igual de radioactivo. Algunas cosas son más radioactivas y otras cosas son menos radioactivas. Para eso utilizamos la radioactividad. La radioactividad en sí es la capacidad de emitir radiación. Nada más, esa es su definición, capacidad de emitir radiación. Pero también sirve para medir la intensidad de la radiación. Según la cantidad de radiación que emita en un periodo de tiempo un objeto, se puede clasificar en un material de alta, de media o de baja radioactividad. Y finalmente, la radiación es la propagación de las ondas o conjunto de partículas que son emitidas por un material radioactivo. Es decir, radioactivo es que emite radiación. Radioactividad es la intensidad, aunque también se puede utilizar como la capacidad de emitir, y la radiación es la propagación. Y la radiación puede ser de varios tipos, puede ser electromagnética, como el microondas, corpuscular, como los fotones, gravitacional, como la de tu obesidad, o acústica, como la música. La música que escuchas es un tipo de radiación. Eso no significa que la guitarra sea radiactiva. Que lo es, porque todo, absolutamente todo, es radioactivo. Pero no es tan radioactiva como para que al tocarla te dé cáncer. Bueno, depende un poco de la canción, ¿eh? Hay algunas canciones que son un poco cancerígenas, pero no debería haber peligro. La radiación se puede dividir en dos tipos, radiación ionizante y radiación no ionizante. La radiación ionizante, como su nombre indica, ioniza. Seguro que esto lo habéis oído de algún secador o de algún ventilador o algo así. Tiene la capacidad de ionizar o algo así. La ionización lo que hace es ionizar los átomos. Es decir, la energía de la radiación arranca o adhiere electrones alterando su carga, volviéndolos más positivos o más negativos. Eso es la ionización, cambiar la carga de un átomo. Esta radiación, si penetra el cuerpo, es capaz de dañar el material genético, el ADN de nuestras células, ionizándolo, por lo que es peligrosa. Mientras que la no ionizante no es ionizante. Creo que esto era obvio, no hacía falta decirlo. La fuente de radiación ionizante a la que solemos estar expuestos es la luz ultravioleta, muy conocida por el sol. Sirve tanto como para ponerte moreno, como para encontrar sangre en una escena del crimen. O semen. Hay gente a la que le gusta hacer cositas con la persona una vez la matan. Son cosas que pasan. Como ya sabréis, exponerse al sol durante mucho tiempo produce quemaduras, además de que puede producir cáncer de piel. Y eso es porque la luz ultravioleta es tanto ionizante como no ionizante. La luz ultravioleta se divide en tres grupos: los rayos UVA, los rayos UVB y los rayos UVC. Los rayos UVA no son radiación ionizante, pero los rayos UVB y UVC sí lo son. Los rayos UVA conforman el 95% de la radiación ultravioleta que nos llega del sol. Esta radiación no es ionizante, pero produce quemaduras al cabo de un tiempo de exposición. Es como si te estuvieras cociendo a fuego lento, sin prisa pero sin pausa.
bien hechito. Este tipo de radiación, pese a que no puede dañar el ADN, puede llegar a producir cáncer de piel, como los melanomas. Los rayos UVB sí son ionizantes. Estos suponen el 5% de la radiación que llega del Sol y son los principales responsables del cáncer de piel. Y pese a ser menos peligrosos que cualquier otro tipo de radiación ionizante, es la que más muertes causa, más que los rayos X y que la radiación de los reactores nucleares y sus residuos. Y eso es porque estamos expuestos a ella todo el día. Literalmente. Porque si no hay sol, no hay día. Recordad que lo que hace el veneno es la dosis. Es decir, que salir a la calle sin ropa, que no sé por qué querrías hacer eso, pero bueno. Salir a la calle sin ropa, en verano, supone más riesgo de cáncer que vivir dentro de una central nuclear. Y los rayos UVC son detenidos en su totalidad por la capa de ozono. ¿Esa que se estaba destruyendo hace unas décadas y todos íbamos a morir o algo así? ¿Qué ha pasado con ella? ¿No se estaba destruyendo? Bueno, en fin. Gracias a esa capa, los rayos UVC no llegan a la superficie terrestre. Y aunque no son tan peligrosos para la piel como los UVB, son más perniciosos para la vista. De hecho, los soldadores son fuentes de rayos UVC, ya sabéis que no los podéis ver sin una máscara. Te dejan ciego. Aunque yo sí lo he hecho, y he mirado soldadores sin máscara porque soy así de tonto. Pero bueno, pasemos con la ionizante de verdad. Las partículas alfa, producidas mayoritariamente por la desintegración natural, y por los reactores nucleares también, tan solo viaja unos pocos centímetros por el aire antes de detenerse, y no puede atravesar la piel, ni la ropa, ni el papel, por lo que es inofensiva, a no ser que te comas lo que emite esa radiación, en cuyo caso, vete haciendo el testamento. Si el material radiactivo entra al cuerpo a través de heridas, ingesta o inhalación, dependiendo de cuán grande sea la dosis, puede que se experimente una intoxicación radioactiva. La intoxicación radioactiva se caracteriza por náuseas, vómito, diarrea y pérdida de apetito. Puede dañar el ADN de manera irreversible, y en el peor de los casos, palmas. Aunque la radiación alfa, a no ser que sea una dosis muy grande, no vas a sufrir los síntomas de intoxicación radioactiva. Tan solo desarrollarás cáncer. Tan solo, nada grave. Curiosamente, la radiación alfa daña el ADN unas 20 veces más que la beta, pero no puede atravesar la piel, así que mientras no te caiga una herida, te lo respires o te lo comas, no va a pasar nada. La fuente natural más habitual a la que somos expuestos de radiación alfa es el gas radón. El radón se produce de manera natural por la desintegración del uranio. Si tu casa se encuentra en un terreno que tenga uranio, por muy profundo que esté, el gas se filtrará hasta la superficie y se retendrá en las habitaciones, generalmente en los sótanos o en los garajes, ya que el gas radón es más pesado que el aire. Y si lo respiras continuamente, aumentará el riesgo de cáncer. También se puede filtrar acuíferos y venir mezclado con el agua del grifo, ya que es soluble. Y es por esto que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo. ¿A que no sabéis cuál es la número 1? Fumar. Para sorpresa de nadie, fumar es malo, mira tú qué cosas. Es tan malo que es más radioactivo que el radón. Es tan malo que es peor que el plutonio. El tabaco tiene plomo y polonio. El polonio es incluso peor que el plutonio, y te lo estás metiendo en los pulmones a diario. No es por nada que el tabaco es la causa número 1 de cáncer del pulmón. Te estás metiendo material radioactivo por gusto. Material que es más radioactivo que algunos residuos nucleares. Si lo comparamos con el radón, una pequeña parte del radón que respiras se mantiene en los pulmones, pero cerca del 50% del plomo y el polonio que respiras al fumar se queda dentro de ellos. El isótopo de radón más duradero es el radón 222, y tiene un periodo de semivida de 3 días, y el plomo 210 de 22 años. La semivida, también llamada periodo de semidesintegración, o half-life, seguro que os suena por el juego, es el tiempo que tarda la mitad de los átomos de un elemento en desintegrarse. La razón por la que se utiliza esta medida es porque la primera mitad de los átomos es la que más rápido se desintegra. O sea, no todo se desintegra de golpe, así de un día para otro hace y se desintegra. La desintegración es un proceso gradual, y cuanta más cantidad se ha desintegrado, más despacio se desintegra lo que queda. Y no contentos con eso, el polonio 210 se desintegra en plomo 206, un isótopo de plomo estable, es decir, que no se desintegra nada más. Y el plomo 210 se desintegra en bismuto 210, que al cabo de 5 días se desintegra en polonio 210, y este polonio 210 en plomo 206, y este plomo 206 se queda para siempre en tus pulmones. Y el plomo es tóxico, así que piensa lo que haces cada vez que te fumas un pitillo. Y no hago esto para que dejes de fumar, si ya sé yo que no vas a dejar de fumar, sino para que lo sepas. Porque yo no quiero que te mueras, yo te quiero con vida, porque te aprecio y te necesito, especialmente para que veas mis vídeos, porque los muertos no ven vídeos. Pasemos a la siguiente partícula, la partícula beta. La partícula beta también es producida por la desintegración natural y en menor medida por los residuos nucleares. Esta radiación es detenida por el aire al cabo de unos metros
y es capaz de penetrar unos pocos milímetros de piel, por lo que si se va a trabajar cerca con una fuente radiactiva de este tipo, es recomendado llevar algo de protección por encima. Una lámina de papel albal, plexiglas e incluso agua es más que suficiente. Esta radiación, como toda radiación ionizante, daña el ADN, aunque 20 veces menos que la alfa, como vimos antes, por lo que sus propiedades dañinas son más controlables y se puede utilizar para eliminar el cáncer en terapias radiactivas. Esa radiación se puede focalizar en el punto en el que haya el cáncer y a través de la radiación destruir el ADN de las células cancerosas. Los rayos X, que son utilizados por los médicos para ver fracturas en los huesos o si te falta algún tornillo, son también producidos por el Sol, aunque son detenidos por la atmósfera, igual que los rayos UVC. Los rayos X viajan varios metros por el aire y requieren un mínimo de 1 milímetro de plomo para ser detenidos. Son más perniciosos para la salud que la radiación alfa y beta, pero prácticamente si no fuese por el médico no seríamos expuestos a ninguna fuente importante o peligrosa de rayos X a lo largo de nuestras vidas. Cabe destacar que los rayos X son clasificados como cancerígenos. Varias radiografías consecutivas en la cabeza pueden ser bastante peligrosas, desde la pérdida del cabello hasta cáncer. Aunque los enormes beneficios que proporcionan estas radiografías compensan los posibles efectos secundarios. Es mejor arriesgarse un poco a morir, digo yo. Y finalmente, los rayos gamma. Esta radiación suele venir principalmente de los residuos nucleares producto de la fisión nuclear. Esta radiación es la más peligrosa de todas. Viaja bastantes metros y atraviesa nuestro cuerpo por completo, y por tanto lo afecta en su totalidad. Dependiendo de la radioactividad, para detenerla se utilizan varios materiales, generalmente medio metro de plomo o 2 metros de hormigón. Estos son los tan famosos residuos nucleares que se entierran a no sé qué profundidad y perdidos de la mano de Dios. Cabe destacar que todos los tipos de radiación ionizante van a producir daños similares. No hay radiación tipo agua, tipo fuego o planta. Lo que determina el daño que vas a sufrir es dónde te ha dado esa radiación, cuánta cantidad y hasta dónde ha penetrado. Acordaos que la dosis es lo que hace el veneno, no importa tanto el tipo de radiación, sino dónde y cuánta absorbe tu cuerpo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. La radiación tiene muchas formas de medirse, becquerels, curies, rems, grays, pero la que nos interesa son los sieverts. El sievert mide la cantidad de radiación ionizante absorbida por el cuerpo. Algo así como las calorías, pero para la radiación ionizante. Dependiendo de cuán grande sea la dosis, más peligrosa será. Una dosis es una exposición de radiación fuera de lo normal, en poco tiempo, generalmente menos de 1 hora. Vamos a ver una tabla para hacernos una idea de cuánta cantidad es peligrosa. De 0,05 a 1 sievert tenemos riesgo de cáncer bajo, anemia y dolores de cabeza, y no hay riesgo mortal. De 1 a 2 sieverts tenemos riesgo de cáncer, náuseas, pérdida del apetito y fatiga, además de las otras anteriores. Y tenemos un 10% de probabilidades de morir en un mes. De 2 a 4 sieverts tenemos garantía de cáncer, vómitos, esterilidad, leucopenia, pérdida de pelo y todas las anteriores, además de un 35% de probabilidades de morir en un mes. De 4 a 6 sieverts tenemos hemorragia interna, infecciones, diarrea y las anteriores, y además de eso un 50% de probabilidades de palmarla en un mes. De 6 a 10 tenemos todo lo anterior, más destrucción del tejido gástrico y destrucción de la médula ósea, además de una muerte garantizada en menos de 2 semanas. De 10 a 50 tenemos hipotensión, diarrea intensa, delirios y alucinaciones, pérdida de agua y coma, además de un 100% de garantía de muerte en menos de 1 semana. Y a partir de 50 sieverts tenemos todo lo anterior, además de temblores, convulsiones, ataxia, muerte, ya directamente muerte 100% garantizada en cualquier momento. Si sobrevive, le devolvemos el dinero. Así que ahora que ya sabemos qué es lo que hace la radiación, vamos a ver cuál es la radiación que produce un reactor nuclear. Si vives durante un año cerca de una central nuclear, digamos que a menos de 1 kilómetro, el incremento de radiación es de 1 microsievert al año. 1 microsievert. Eso significa que recibes 0,000001 sieverts al año. La radiación natural de la Tierra es 0,3 microsieverts hora. Es decir, que con vivir 3 horas en tu habitación, ya has recibido la misma radiación que si vivieses al lado de una central nuclear todo un año. Incluso estando al lado de un reactor nuclear en pleno funcionamiento, sigues sin estar en peligro. Un reactor aumenta tan solo 0,1 microsieverts la hora. Pero eso no es nada comparado con un avión, porque si has viajado en un avión durante el día, la radiación se multiplica por 10 hasta subir por encima de los 3 microsieverts hora. En Fukushima, las zonas que tienen más de 2 microsieverts hora se consideran no habitables. Mientras tanto, nuestros amigos los pilotos se pasan la vida a 3 microsieverts hora.
Y todavía los hay peores. En la Estación Internacional Espacial, los astronautas están expuestos a 20 microsieverts hora. Y el periodo de estadía medio de los astronautas es de 6 meses. O sea que durante 6 meses reciben 60 veces la radiación natural. Mientras tanto, aquí abajo en la Tierra, tenemos estos ecologistas paranoicos cerrando las centrales nucleares porque reciben un microsievert al año. También hay alimentos radioactivos, más radioactivos que una central nuclear. Las patatas, las alubias, el aguacate, la cerveza... Comerse un plátano supone una dosis de 0,1 microsievert. 10 plátanos es la misma radiación que vivir cerca de una central nuclear todo un año. Una ración de 100 gramos de nueces de Brasil, que por cierto están buenísimas, 100 gramos de nueces de Brasil suponen 10 microsieverts, que son 1000 plátanos, o 100 años de central nuclear. O mejor aún, 1 hora de exposición en las inmediaciones cercanas a la central de Fukushima en el día del accidente. Un cigarrillo supone 0,1 microsievert, lo mismo que un plátano, pero como vimos antes, el 50% del material radioactivo del cigarrillo se queda en los pulmones. Eso significa que con cada cigarrillo que fumas vas aumentando la radiación de manera constante. La media de tabaco fumado al día es de 20 cigarrillos, que es una barbaridad, pero bueno, vosotros hacéis lo que queráis. Eso supone 2 microsieverts por día. Es decir, 20 cigarrillos es lo mismo que pasarte 2 días delante de un reactor nuclear en pleno funcionamiento. Pero como bien dije antes, es acumulativo. Después de fumar un año, tus pulmones están sometidos a tanta radiación diaria que es lo mismo que sacarte una radiografía de pecho cada día. Imagínate cómo será después de 10 años, o de 20. Fumar durante 2 años es igual de radioactivo que la famosa excavadora de Chernóbil. Esa que dicen que si la tocas mueres. Es mentira, la puedes tocar, no pasa nada. Pero sí, es muy pero que muy radioactiva, son 40 microsieverts la hora. Así que... vete haciendo cuentas a ver cuánto tiempo te queda de vida. Para algo has estudiado matemáticas en el colegio. ¡Hala! ¡Venga! Vale, pero ¿y qué pasa con los accidentes nucleares? Aunque las centrales sean muy seguras, si ocurre un accidente todo el mundo alrededor muere y la zona se vuelve inhabitable durante siglos. No. Como vimos antes, la energía nuclear, incluyendo los desastres de Chernóbil y Fukushima, además de todos los otros que han habido, sigue siendo la energía más segura del mundo. Ningún civil ha muerto de radiación por un accidente nuclear. Con ciudadano me refiero a aquellos que no son trabajadores de una planta o de servicios de emergencia. Gente normal, de a pie, que vive cerca del sitio y ya, no tiene nada que ver con él. Sí es cierto que ha habido civiles que han muerto por radiación, concretamente 6 en los últimos 100 años, pero ninguno de ellos fue por un accidente nuclear o una central nuclear. Otras estadísticas afirman que 5.000 personas de todo el mundo que han sido expuestas a la radiación de esos accidentes acabaron muriendo al cabo de 20-40 años después por cánceres que posiblemente, no se sabe con seguridad, pero posiblemente hayan sido agravados por la radiación. Es decir, los cánceres realmente no son causados por la radiación, que alguno habrá, no digo yo que no, pero realmente se han agravado por culpa de la radiación, y murieron 20-40 años después de los incidentes. De todos los accidentes nucleares, en Chernóbil murieron 28 personas por radiación y en Fukushima murió 1. También cabe destacar que en la planta de reprocesado de Tokaimura murieron 2 y en la de Rhode Island murió 1. Estas instalaciones, pese a que no son centrales nucleares, como están relacionadas con la obtención de la energía nuclear, el procesado de los combustibles, reprocesado y reciclado de combustible también, creo que se deberían tener en cuenta. O sea que en total han muerto 32 personas por ARS. Pocas, ¿no? Sobre todo cuando lo comparas con el resto de energías. Es más, olvídate de lo radioactivo. Junta todos los accidentes de la energía nuclear. Todos, absolutamente todos. Incluso los que no tienen nada que ver con la radiación. Qué sé yo, le cae a uno una viga en el ojo. Meten el tenedor en el enchufe. Cosas así. Y la energía nuclear sigue siendo más segura que cualquier otra. El problema es que nadie entiende cómo funciona la radiación. Todo el mundo piensa que si te expones a ella te vas a desintegrar. Y realmente no es así. Y es que los desastres nucleares no son nada comparado con las fuentes naturales. Quiero recordar que el criterio en Fukushima, el criterio que usa Japón para denominar a una zona no habitable, es que la radiación es superior a 20 milisieverts año, o 2 microsieverts hora, a 20 plátanos por hora. podríamos convertir eso en media internacional, plátanos por hora. ¿Cuánto lees? 34 plátanos por hora. Uy, aquí hay mucha radiación. Pero volviendo al tema. A lo largo de la costa brasileña, desde Río de Janeiro hasta Salvador de Bahía, la arena del mar está mezclada con elementos radioactivos, como monazita, torio y uranio, haciendo sus playas radioactivas. Concretamente la playa de Guarapari, la playa más radioactiva del mundo. Tened en cuenta que el pueblo más radioactivo de Fukushima, actualmente, es Shimonogami, y tiene 6 microsieverts hora.
Las playas de la costa de Brasil tienen de media 20 microsieverts hora, aunque en algunos puntos puede llegar a más de 100 microsieverts hora. Pero aún hay más. Ramsar, una ciudad de Irán construida cerca de unas termas radioactivas, es la ciudad más radioactiva habitada del mundo. Es incluso más radioactiva que Chernóbil. En Chernóbil, el punto más radioactivo del reactor 4 al que te permiten ir tiene unos 10 microsieverts hora. Mientras tanto, nuestros amigos de Ramsar están a 14 microsieverts hora. En algunos hogares, como este de aquí, el más radioactivo del mundo, llega a más de 140 microsieverts hora. ¿Dónde está la OTAN desalojando este sitio? Esto es mucho más letal que Chernóbil. ¡Esto es horroroso! ¡Es fatal para la salud! Sin embargo, viven allí y a nadie le importa. Luego no os asustéis tanto con la radiación de los desastres nucleares. La radiación no es para tanto. Tú en tu casita al otro lado del océano no te vas ni a enterar. La propia gente que vive a 20 kilómetros a la redonda ni se entera, mucho menos les afecta. E incluso si vives en la zona más afectada, no te vas a morir. Si no, no te dejarían hacer turismo en Chernóbil. Y eso que Chernóbil es 5 veces más radioactivo que la zona no habitable de Fukushima. Ojo, que tampoco estoy diciendo que os revolquéis en plutonio como gorriacos, pero que os hagáis a la idea de que no es esta patraña tan contada de que si vives cerca de una central nuclear vas a mutar en hombre lobo y te vas a morir de cáncer, sida y reggaetón en 2 días. Algunos ecologistas dicen que eso es mentira, que los accidentes, y las centrales nucleares ya directamente, hacen que las especies animales que viven cerca muten, se transformen en bichos raros como peces de 3 ojos o conejos sin orejas y margaritas mutantes. El famoso pez de 3 ojos se remonta a 2002, donde un grupo ecologista, llamado Ecologistas en Acción, anunció que encontró un pez de 3 ojos en el Ebro, cerca de la central nuclear de Garoña. Poco después, este grupo ecologista confesó que se lo había inventado, pero defendieron que era necesario para concienciar a la población de los peligros de la energía nuclear. Esos peligros que parecen ser inventados también. Parece ser que vieron mucho Los Simpson estos ecologistas. Y Japón también entró en pánico. Después de lo de Fukushima, la gente se volvió paranoica y culpó de la radiación a cualquier cosa fuera de lo normal. ¿Que te duele la espalda? Fukushima. ¿El perro del vecino te ladra? Fukushima. ¿Que te cobran un 3% de comisión en el banco? Fukushima. La culpa es de Fukushima. Este conejo que nació sin orejas también fue atribuido a Fukushima. Cierto es que es algo inusual para un conejo, pero hay que tener en cuenta que hay conejos que nacen sin orejas. De la misma forma que otros animales a veces nacen con 2 cabezas, una pata de menos, una pata de más, u otro tipo de malformaciones. De todas formas, si nos fijamos bien, este conejo presenta signos de albinismo. Es muy blanquito, así que podría ser el caso. Varios científicos y biólogos han descartado a la radiación como causa de esta mutación, y algunos han llegado incluso a afirmar que es imposible que la radiación pueda causar este tipo de daño. Lo mismo pasa con el siguiente caso. En Twitter, al poco tiempo del desastre, un usuario publicó fotos de una margarita mutante, y la gente se asustó. Al cabo de un rato, un biólogo respondió a este usuario afirmando que este tipo de mutación es bastante habitual en más de las 20.000 especies de margaritas repartidas por todo el mundo, que la radiación no tiene nada que ver. Bueno, pero aún así la central nuclear se puede utilizar para fabricar bombas. Como vimos antes, el uranio del combustible está enriquecido al 5%. Para hacer una bomba, lo ideal sería enriquecerlo a más del 80%. Pero el uranio no es tan buen explosivo como, por ejemplo, el plutonio. El plutonio sí es bueno como explosivo, por eso las bombas nucleares son de plutonio y no de uranio. La bomba de uranio más famosa es la Little Boy, la bomba de Hiroshima. Esta bomba tenía 64 kilos de uranio enriquecido al 80%. Es decir, que del 100% del uranio, 80% era uranio 235. Mientras tanto, un reactor, lo más radioactivo que tiene es el combustible. El combustible son unas varas de uranio enriquecidas al 5%, que pesan unos 100 kilos. Estas varas están agrupadas en elementos de 200 varas, generalmente, y cada reactor tiene unos 150 de media. Eso significa que en el reactor, si estuviese operando al 100% y el combustible estuviese cargado y fuese completamente nuevo, tendríamos en total 15.000 kilos de uranio enriquecido al 5%. Pongamos que quieres volar el sitio, por las risas. Para crear una explosión similar a la de la Little Boy, tienes que sumar 50 kilos de uranio 235. A 50 kilos de uranio 235 por vara, necesitas mover 10 varas de 100 kilos. Así que espero que estés fuerte. Después de eso, tienes que buscar la forma de sacar el uranio 235 de la vara y juntarlo hasta alcanzar un enriquecimiento de 80%. Y luego tienes que buscar la forma de detonarlas, y no de cualquier forma, todas a la vez. Y sin que te vea nadie. Y sin que te explote la cara. Está un poco complicado.
Pero cabe destacar que de todos los residuos de la fisión, uno de ellos es el plutonio. Y el plutonio sí es utilizable para bombas nucleares. Pero el plutonio que se utiliza no es cualquier plutonio, es un isótopo en concreto. Y para conseguir separar ese isótopo de todo el plutonio hay que someterlo a un proceso de separación isotópica. Pero antes de poder hacer eso, necesitamos separar ese plutonio del resto de residuos, porque está mezclado todo. Así que para obtener ese plutonio de los residuos, necesitamos destilarlo primero. Y ese proceso es un cante mañanero. Es tedioso, es largo y es caro. Y es que hay muchas mejores formas de obtener plutonio para bombas. Una central nuclear no es la manera más eficiente de obtener plutonio para ese fin. Pero técnicamente sí es posible hacer una bomba nuclear con una central. Pero nadie lo va a hacer. Pero bueno, el poder hacer bombas con residuos nucleares de una central, posible sí que es. Y eso es lo que vamos a ver ahora, los residuos nucleares. La energía nuclear es una de las energías que más recicla. Entre el 25 y el 30% del combustible usado se reprocesa para volver a usarse. El resto de los residuos, dependiendo de su radioactividad, se reciclarán, despacharán o enterrarán. Los residuos de una planta nuclear se pueden clasificar en residuos desclasificables, que es un tanto contradictorio lo que acabo de decir. Desclasificables, residuos de baja actividad, residuos de media actividad y residuos de alta actividad. Los desclasificables son materiales de desecho convencionales, ni peligrosos, ni tóxicos, ni radiactivos, como sobras de comida, papeles, material de oficina, clines con mocos, cosas así. Los residuos de baja actividad son materiales expuestos a la radiación o radioactivos que tengan un periodo de semidesintegración inferior a 30 años y la radioactividad sea inferior a 20 mSh. Herramientas, trajes, guantes, filtros o partes de maquinaria usada. Este tipo de residuos no son exclusivos de la energía nuclear, algunas industrias no nucleares producen estos residuos también, como los hospitales. El 30% de los residuos hospitalarios tienen que ser enterrados por su radioactividad, el 30%, ojo al dato. Estos residuos se suelen enterrar, aunque en algunos casos, los más débiles, se queman o se dejan en el aire hasta que pierdan la radioactividad y posteriormente se deshacen de ellos de manera convencional. Los residuos de media actividad son aquellos que su periodo de semidesintegración es superior a 30 años y su radioactividad es inferior a 20 mSh. Estos sufren del mismo tratamiento que los de baja prioridad, pero se les prioriza sobre los de baja prioridad. Y finalmente los residuos de alta actividad, el combustible nuclear, todos aquellos que sean superior a 30 años y 20 mSh. Estos son los que se entierran en esos cementerios profundos y blindados, los tan famosos residuos nucleares que se entierran en las profundidades del abismo de Helm. Esos son los de alta actividad. Cabe destacar que de todos los residuos radioactivos, el 95% son de baja actividad, el 5% son de media actividad y menos del 0,01% son de alta actividad. Y es que los residuos nucleares son tan pocos que las centrales nucleares de todo el mundo a lo largo de toda la historia han producido casi 24 millones de metros cúbicos de residuos de baja actividad, unos 550.000 metros cúbicos de residuos de media actividad y 22.000 de alta actividad, que parece un montón, pero no es tanto, especialmente cuando lo comparas con otras fuentes. La mayoría de la gente piensa que de toda la radiación que hay en el planeta, la gran mayoría viene por culpa de las centrales nucleares. Pero las centrales nucleares son las fuentes artificiales que menos radioactividad aportan. Más del 80% de la radiación es natural. Y de la radiación artificial, el mayor contaminante no es la energía nuclear, que es la que menos contamina de todas. La más contaminante son los hospitales. Los hospitales producen 200 veces más residuos de baja actividad que una planta nuclear, 30 veces más residuos de media actividad que una planta nuclear, pero no producen de alta actividad, o por lo menos no de manera significativa como para que las estadísticas lo tengan en cuenta. Y además, de los residuos de baja y media actividad, tan solo 4 millones, que es el 16%, están enterrados. El resto están por ahí tirados, radiándolo todo, esperando a que pases cerca de ellos. ¡Que panda el cúnico! Pero como vimos antes, la radiación no es tan peligrosa. La radiación cae a los pocos metros, y si su amplia mayoría es alfa, tampoco hay tanto problema. Y repito, no estoy diciendo que os revolquéis en plutonio como gorrinos, pero haceos una imagen realista de lo que puede ser. Los más peligrosos, los que deberíais temer, son los residuos de alta actividad. Estos emiten una gran cantidad de radiación ionizante y se calientan a grandes temperaturas. Por eso deben ser enterrados, refrigerados y blindados. La mayoría de la gente piensa que este es el residuo nuclear más habitual, pero no lo es el 0,01%. Por eso no quieren las centrales nucleares cerca.
pero todos los residuos nucleares de alta actividad producidos en toda la historia de la energía nuclear ocupan tan solo 22.000 metros cúbicos, que parece mucho, pero es tan solo el mismo espacio que ocupa un campo de fútbol de 3 metros de alto. Nada más. Nada más. Esta es la gran ventaja de la energía nuclear, que a diferencia del resto de energías, parte de sus residuos se entierran. Y eso es mucho mejor que verterlos a la atmósfera, que luego la respiramos, o dejarlos por ahí tirados. Y es que por esta sencilla razón, la energía nuclear es la más ecológica, porque es la que menos residuos produce. Es una buena energía, segura, rápida, eficiente y verde, que por culpa de los ecologistas, que irónicamente, queriendo salvar el medio ambiente, le están cerrando las puertas a la energía que hace exactamente todo lo que ellos desearían de una energía. Y aunque no sea la energía perfecta, merece la pena utilizarla hasta que encontremos mejores tecnologías que la dejen obsoleta. Porque la energía nuclear es un buen método para producir energía de manera no contaminante, para cuidar el medio ambiente y para cubrir las necesidades de la red eléctrica sin dejarse un dineral. Puede que en un futuro las renovables sean lo suficientemente eficientes, quién sabe, puede que sean duraderas y baratas y puedan reemplazar a la nuclear. Pero hasta ese día no podemos dinamitar esta energía, que es la más segura y menos contaminante del mundo, mientras hacemos la vista gorda al carbón y el petróleo que perfectamente podrían ser sustituidos por la nuclear. Pero puede que en un futuro nuevas tecnologías nucleares sean más eficientes, más baratas y menos contaminantes todavía. Actualmente, los reactores de tercera generación que tenemos utilizan tan solo el 5% de la energía del uranio, por eso sigue siendo radioactivo durante tantos años. Con los nuevos reactores de cuarta generación que se comercializarán esta década de 2020, podremos aprovechar hasta el 95% de la energía del uranio, reduciendo la radioactividad de los residuos hasta un máximo de 300 años. No podemos tirar esta tecnología a la basura. También podríamos utilizar reactores reproductores, para sacar provecho a esos residuos nucleares y obtener energía a cambio. Estos reactores producen más combustible que el que necesitan. Por eso se llaman reproductores, porque reproducen combustible. Lo que hacen estos reactores es como un reactor normal. Obtienen energía mediante la fisión, pero además transforman el uranio 238 y el torio 232, elementos no fisibles, en elementos fisibles, que posteriormente pueden ser utilizados como combustible nuclear, ya sea en el propio reactor o para otros. Con esta tecnología podríamos reducir 100 veces la producción de residuos nucleares, además de reducir la necesidad de minar uranio. Aunque esta tecnología es bastante cara, y como el uranio y el desechado de residuos nucleares no son tan grave problema, y es barato, no se utiliza. También podríamos utilizar torio. El torio es un elemento radiactivo más abundante que el uranio, por lo que sería más barato de conseguir. Es 200 veces más eficiente que el uranio, deja 10 veces menos residuos y no se puede utilizar para producir bombas, ya que no produce plutonio. Esta tecnología ya ha sido probada en Alemania en los años 80, pero por desgracia se abandonó porque no tiene aplicaciones militares. Y ahora, pese a que se quiere desarrollar, no consigue los fondos suficientes para despegar. Fíjate qué triste es que como no podemos utilizarla para matarnos, no la queremos. Tal vez algún día descubramos cómo utilizar la fusión, pero de momento la energía nuclear es una buena opción que no se debe descartar. Es injustamente odiada, siendo muy segura y beneficiosa para el medio ambiente. Si los ecologistas quieren reducir la contaminación, tienen que alejarse del carbón, el gas natural y el petróleo, y utilizar una energía más limpia y eficiente que pueda suplantarlas. Y esa energía es la energía nuclear. Pero no quieren la energía nuclear, así que dicen, no, las renovables funcionan bien. Ponen las renovables y no producen lo suficiente. Y como no quieren la nuclear, esas energías se tienen que suplir con carbón, gas y petróleo. Pero no queremos carbón, gas y petróleo. Bueno, pues podemos reemplazar esas energías que iban a suplir a las renovables con energía nuclear, que es menos contaminante. Pero no queremos nuclear, porque la nuclear es peligrosa y radioactiva y letal, así que más renovables. Y cuantas más renovables, más carbón, gas y petróleo, porque no quieren nuclear. Pero no queremos carbón, gas y petróleo. Bueno, pues habrá que sustituirlas con algo, y solo podemos sustituirlas por nuclear. Pero no queremos nuclear. Entonces, ¿cómo producimos energía? ¿Con hámsters? Señores, la energía nuclear es una excelente opción. Deberíamos utilizarla para reducir la contaminación y luchar contra el cambio climático, reducir el precio de la electricidad, mejorar la calidad del aire y por consecuente la salud de las personas, y también aumentar la seguridad de los trabajadores. Los ecologistas, si de verdad de la buena, quieren ayudar al medio ambiente, que se dejen de manifestaciones y se vayan a la playa. Porque con que uno recoja una lata probablemente ya haya hecho más que la mayoría de ellos. Pero además de eso, si de verdad de la buena quieren ayudar al medio ambiente, deberían documentarse sobre lo que practican. Y si están documentados, deberían ser lo suficientemente rigurosos y determinados
como para estar dispuestos a cambiar de posición si se presentan evidencias. Porque la posición ecologista sobre la energía nuclear o es ignorancia o es maldad. Muchas gracias a los patrons por su paciencia y a vosotros por haber llegado a esta parte del vídeo. Me ha llevado 4 meses hacer este vídeo, es una burrada. Pero ya sabéis que estoy pluriempleado, así que tengo que hacer los vídeos en el tiempo libre del tiempo libre del tiempo libre. Y en el caso de este vídeo, como es un vídeo secundario, pues es en el tiempo libre de todo ese tiempo libre. Aunque no hay excusas, son 4 meses. Ya basta, ¿no? Hay que sacarlo de una vez. Pero creo que voy a dejar de hacer este tipo de vídeos. Primero porque no pega con la temática de mi canal, pese a que me encanta hacer este tipo de vídeos, pero no creo que pegue mucho con la temática del canal. Y segundo, me llevan una burrada de tiempo, me llevan demasiado. Así que voy a cambiar a vídeos que sean semiserios, pero que sean algo más sencillos de hacer, que pueda hacer en menos de una semana, y que sean algo que no requiera una investigación asidua sobre un tema completamente desconocido para mí. Porque si no pasa esto, son 4 meses para un vídeo. Y me gustaría invertir ese tiempo en hacer más vídeos, que sean más interesantes para la gente que ve este canal, y también para invertir en el desarrollo de mi videojuego, que lo tengo ahí apalancado desde entonces. De todas formas, no estoy muy satisfecho con el producto, soy un poco perfeccionista, y no me gusta el audio, no me gusta mi voz, no me gusta la entonación que pongo, no me gusta la voz tan abrasiva que tengo a la hora de leer un vídeo, a la hora de intentar pronunciar en un micrófono bien, me cambia la voz, intento que el micrófono capte mejor la voz, y acabo poniendo una voz muy abrasiva, subo el tono cuando no hay que subirlo, hago conexiones malas, y quiero trabajar en esa faceta también, pero no sé, no me sale, no lo consigo. Y nunca estoy satisfecho con mi voz, no me gusta mi audio, no me gusta la vocalización, y de hecho he hecho varias sesiones, he hecho 5 sesiones de 4 horas cada una, y probablemente en los últimos 20 minutos os podréis dar cuenta de que tengo voz de fumador, porque se me está destrozando, llevo 4 horas seguidas hablando sin parar y la tengo hecho papilla. Y aún así luego he tenido que hacer pequeñas correcciones, he hecho cortes, he quitado cosas, he metido audio posterior, y a posteriori todavía he vuelto a meter más audio. Tiempo después de renderizar y producir el vídeo, he decidido volver a meter más audio, así que no estoy satisfecho con mi voz, no me gusta cómo vocalizo. Así que estos vídeos me matan de trabajo, me destrozan la voz, no estoy de acuerdo con el producto final, creo que no encaja con la audiencia del canal, así que no sé qué voy a hacer, pero bueno. El vídeo está terminado, me ha llevado 4 meses, espero que haya merecido la pena, espero que os haya gustado, que es lo que cuenta después de todo. Y nada, ya veremos a ver qué traigo para la próxima. Un saludo y hasta la próxima.